buenas tardes, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos. Estamos contentos de volver a estar otra vez en este lugar, aunque sin la presencia de los hermanos, pero estamos contentos porque podemos abrir la palabra de Dios, y eso es lo importante, abrir la palabra de Dios. Y yo creo que va a ser de bendición para todos los hermanos que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. En esta mañana, antes de seguir con el mensaje, vamos a hacer una oración y luego sí vamos a predicar la palabra. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tenemos de poder abrir tu palabra. Tu palabra, nuestro Dios, que habla cada día a nuestros corazones, nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante en las cosas tuyas, nuestro Dios. Y queremos que en este tiempo tu Santo Espíritu esté guiándonos para que todo lo que podamos hacer sea de bendición para nuestra vida, para que podamos crecer cada día en el conocimiento de tu gracia y de tu amor. Bendice este tiempo, bendice a cada hermano, guíanos para que cada día podamos vivir para tu gloria. Encomendamos este tiempo en tus manos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, ¿qué vamos a hablar en esta tarde? En esta tarde lo digo porque ustedes saben que siempre la palabra de Dios se escucha a la tarde. Pero ¿qué vamos a hablar? En esta tarde quiero hablar de la maravillosa gracia de Dios. Gracia que estaba ya predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero era necesario que esa gracia un día esté acá para cumplir el propósito de Dios. Y para eso vamos a leer allí en Isaías capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6. Un pasaje muy conocido, que seguramente hace 15 días toda la gente estuvo presente por el nacimiento de nuestro amado Salvador, el cual venía para cumplir el propósito por el cual Dios tenía. Tenemos que entender que este pasaje no es solamente para el día de la Navidad, como muchas veces hacemos, sino este tiene un alcance tremendo en la vida, en el nacimiento y en la vida del Señor acá en la tierra, pero también en los propósitos que Dios tenía para con la humanidad. Por eso dice el versículo 6 del capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Señor ya venía con títulos. Esos son los títulos que tenía el Señor. Fíjense ustedes. Pero para que esos títulos se cumplieran, Él tenía que venir a hacer una obra acá. Él dice que, como dice Isaías, que iba a ser admirable. Pero es importante pensar por qué Isaías dice que iba a ser admirable. Porque él sabía todo, la gente le iban a admirar porque su doctrina era correcta, verdadera, porque él hablaba de esa forma, porque era el Hijo de Dios, hombre. Cuando el profeta Isaías dice, porque un niño nos es nacido, ahí vemos nosotros la humanidad de Jesús, de ese niño. Un niño nos es nacido. Vemos nosotros la humanidad del Señor Jesucristo. Pero dice, hijo nos es dado. Hijo nos habla de la divinidad de Jesús. Humanidad y divinidad, dos cosas juntas. Por eso dice allí Juan, en el capítulo 1, versículo 14, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros
y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 740 años el profeta Isaías iba a decir acerca de este asunto. Por eso dice en el versículo 14 de Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Ese hijo que nos es dado, ese se llamaba también Emmanuel porque estaba Dios con él. O sea que Dios estaba en él. Dios estaba en él. Cuando nosotros vemos que la Virgen había concebido, sucedieron muchas cosas que la humanidad no comprendía. No era cualquier nacimiento, era el nacimiento del Hijo de Dios. Ustedes recuerdan cuando los ángeles decían, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto será por señal, dice, porque la Virgen dará a luz un hijo. Y encontraréis al niño envuelto en pañales. Ahora cuando nosotros hablamos de esto, de la maravillosa gracia de Dios, vemos que este hijo era admirable. ¿Por qué? Porque era diferente a cualquiera. ¿En qué se diferenciaba? En el conocimiento, no en lo humano, porque era igual que cualquier ser humano, pero en lo humano era como cualquiera. Como cualquiera, él andaba, posiblemente jugaba, estuvo con José ayudándole a su padre, a José, ayudándole en su trabajo. Todo hacía. No había cosa, porque dice Isaías, no había en él parecer ni hermosura para que nosotros le decíamos, no había nada. No había nada. Pero era admirable por su conocimiento, porque Dios estaba en él. En él no había pecado, en él no había maldad. Por eso, y cuando nosotros miramos estos puntos importantes, estos títulos, como yo lo titulé, son los títulos que él que iba a tener. El primer título que encontramos acá era admirable. Y esto corresponde solamente a Cristo, admirable, porque él era superior a todo, en todas las cosas. Por eso el hecho de que él vino a salvar al mundo, ese es un hecho tremendo. Era admirable por la cual él podía hacer cosas que muchas veces nosotros no entendemos. Dice que la gente se admiraba de el conocimiento que él tenía, porque Dios estaba con él. Era Dios mismo morado. Dios mismo morado. Admirable, le admiraban porque él conocía todas las cosas. Pero ahí podemos ver nosotros la maravilla de su persona. Todos lo admiraban por su gran conocimiento que él tenía. Pero cuando uno sigue mirando los títulos, dice que también podemos encontrar la maravilla de su sabiduría. Él tenía una sabiduría tremenda. ¿Cómo es eso? Dice que esto ni escuela tenía, dice. Este no tiene escuela. ¿De dónde saca tantas cosas, como decían muchos? ¿De dónde saca esto si él no estuvo en la escuela? Era Dios mismo. Era Dios humanado. Dios mismo estaba con Jesús. Dice consejero, y ahí vemos nosotros su sabiduría, era consejero. Él podía aconsejar a cualquiera. ¿Y de dónde sacaba eso? Y muchas personas se acercaban por el conocimiento que él tenía. Allí en Juan capítulo 2, 24, vemos nosotros que la gente venía, se agolpaban por verle, por tocarle al Señor y por ver todo lo que él hacía. Pero él conocía ya qué era lo que venían a hacer. Porque dice que él no se fiaba de ninguno porque él ya sabía lo que la gente quería. Hay algunos que venían por interés. Hay algunos que venían porque él había hecho milagros.
cuando hizo de los 5 panes y 2 peces, que la gente le buscaba por todos lados, pero él le dice, ustedes me buscáis, dice, no porque me queréis ver a mí, sino por las señales que hizo y porque comieron el pan y se saciaron. Por eso le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Él sabía que la gente venía de esa manera. Él sabía cuando Nicodemo vino de noche. Vino a Jesús de noche, conocía cuál era la intención de Nicodemo. Yo sé, Nicodemo, le dice Nicodemo, yo sé que tú has venido de Dios como maestro, porque lo que tú haces nadie puede hacerlo si no está Dios contigo. Sabía que había algo muy importante. Él le venía de otra forma a buscar. Venía a buscarle de otra forma. Yo sé que has venido de Dios. Las señales que tú haces, los milagros, no puede ser otra cosa de parte de Dios. Era Dios hombre. 100% hombre, 100% Dios. Él estaba actuando de una manera muy especial en el Señor, porque él sabía que para eso había venido. Y él le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo no podés ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Y sabe por qué se admiró Nicodemo? Se admiró porque quizá Nicodemo era un hombre religioso. Él era religioso, él aún daba todo lo que tenía, el diezmo y cuantas cosas, pero él quería hacer el bien, Nicodemo. Quería conocerle más. Nicodemo, él habrá pensado, yo estoy bien, los mandamientos cumplo, doy el diezmo, todas las cosas hago bien, yo estoy bien, pero quiero saber más de Jesús. Y lo que la parte de Jesús no venía por ahí. Sabía, él conocía, por eso dice que es consejero, él sabía su sabiduría. Ese era el Señor. Viene por otro lado. Yo le dice Nicodemo, sé por qué has venido. Pero sabe Nicodemo que ese le quiso decir, ese no es mi propósito. Yo quiero que tú cambies, que nazcas de nuevo, que haya un cambio total de tu mente, de tu vida, de tu carácter, que cambies. Y ahí se dio cuenta, para eso tenés que nacer de nuevo. Hay una nueva vida, hay un nuevo sentido en tu vida. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Nacer de nuevo. Y ahí viene a él, a Nicodemo. Cuando dice nacer de nuevo, entonces él piensa en lo terrenal, en lo humano. Como yo, dice, siendo viejo voy a nacer de nuevo. No, dice el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu Él es. Él quería que Él nazca espiritualmente. Lo que le hacía falta, eso a Él, que tenía que cambiar. No importaba lo que Él había dado, el diezmo, que guardaba los mandamientos y todas las cosas. A Él le importaba que nazca de nuevo. Una nueva vida iba a comenzar en Él, en Nicodemo. Y si vemos nosotros la historia del joven rico, cuando había venido, Señor, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Conocía. Por eso su sabiduría, era consejero, él sabía su sabiduría. ¿Qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor, lo primero que le toca a él es los mandamientos. Los mandamientos sabe. Y él sabía, el Señor, que él conocía los mandamientos. Sí, dice, todo esto yo lo guardé desde mi juventud. Pero le va a tocar algo que él estaba aferrado en eso, era la riqueza. Vos sabés, tenés todo, pero yo quiero que vos hagas una cosa. Anda a vender todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Y qué hizo? Se fue triste. Él conocía que el amor de él estaba no en la persona del Señor, sino en la riqueza. En la riqueza. Por eso, cuán importante es tener en primer lugar a Dios en nuestra vida. Tener a Dios como nuestro principio, nuestro principal motivo en nuestra vida. Tener a Dios. ¿Para qué? Para que
Dios se agrade de nosotros. No interesa si vos conocés. Muchas veces hay algunos que pueden conocer la Escritura. El diablo también conocía la Escritura. Él también sabía. Pero Dios quiere un cambio en la vida de cada persona. Vas a tener que nacer de nuevo. Vas a tener que nacer espiritualmente. Estás muerto en tus pecados. Estás muerto en tus pecados. Pero vemos nosotros que aquel joven rico, dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Por eso el salmista en su Salmo 139 dice: tú me has examinado y conocido. Tú me has examinado a mí, me has conocido. Él sabe nuestra manera de andar. Él nos conoce. Por eso más consejos que podemos recibir de parte de Dios, porque Él es sabiduría. Ese título, consejero. Pero vemos el tercer título que dice Dios fuerte. Dios fuerte. ¿Y quién más que Él? Él es todopoderoso. Antes de su encarnación, Él creó los mundos. Antes de su encarnación. Por eso Juan capítulo 1, versículo 1 dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres. Por eso aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16 dice: grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Y era aquel que andaba con los discípulos. Era aquel que calmaba el mar en los momentos difíciles. En los momentos difíciles, su poder, Él manejaba todo. Él maneja nuestra vida. Él conoce nuestro día, nuestra manera de andar, nuestra manera de sentarnos, de andar por todos lados. Él conoce. Por eso dice la maravilla de su poder, Dios fuerte. Él sabía todas las cosas, Dios fuerte. A ese Dios, el que debemos nosotros alabarle, a ese Dios el que nosotros debemos glorificar por su poder. Pero el mayor poder está en la resurrección. Cuando un día Él se levantó, triunfante de allí de la tumba. Cuando ya parecía que todo se venía abajo, Él se levantó. Y diciendo que Él vive y vive para siempre. El cuarto punto que vemos acá es la maravilla de su amor. La maravilla de su amor, Padre eterno. ¿Quién más? ¿Qué amor puede haber en Él, en aquel Padre eterno, como dice Isaías? Su amor, Padre eterno. En su amor Él proyectó el plan de la salvación. Fíjense ustedes, Padre eterno. En su amor Él proyectó el plan de la salvación. Juan capítulo 3, 16, pasaje muy conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. En su amor, porque de tal manera amó. Él es amor. Él es la esencia del amor de Dios. Del amor de Dios, el Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó. Y por ese amor un día le hizo dejar la gloria para venir a buscarnos a cada uno de nosotros. Efesios capítulo 1, 4 dice: según nos escogió en Él, fíjese, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Ya en Él estaba. La cruz estaba antes. Nosotros muchas veces podemos pensar que la cruz estuvo cuando a Él le crucificaron. No, la cruz estaba allá, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo había una cruz. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era eso. Y todo lo que estaba escrito de Él tenía que cumplirse. La cruz se puso después para que el Señor tenga que ocupar ese lugar nuestro. Allí estaba la cruz. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Delante de Él. Una cruz, un Padre eterno.
un Padre lleno de amor, porque Él era amor. Pero tenemos la última parte que dice príncipe de paz, y allí encontramos la maravilla de su obra. Miren, hermanos, si no hubiera sido tan importante que Él hubiera sido consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, si no cumple la obra que vino a hacer. Él vino con esos títulos. Cuando nosotros pensamos de una persona que estudia, dice, yo tengo tantos títulos, yo estudié para esto y me dieron un título. ¿Y vos con qué te asegurás que ese título tiene validez? Cuando está el sello que lo colocan a ese título para que ese título tenga validez. Pero el Señor Jesucristo, si hubiera sido como estaba mencionando, pero no tenía el sello, ¿cuál era el sello? La obra que Él tenía que hacer allí en la cruz. Tenía que ir a la cruz, derramó su sangre, y su sangre hizo la diferencia de todo esto. Porque si no el Señor Jesucristo no hubiera muerto allí en la cruz por nosotros, nuestra fe hubiera sido en vano. Tenía que morir en la cruz. Y Él en la cruz cargó el peso del pecado nuestro. Él en la cruz hizo una diferencia tremenda, porque el apóstol Pablo dice que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Él se presentó vivo ante sus discípulos, mostrándole las heridas, mostrándole que Él era. Cuando a Tomás le dijo, Tomás, mete tu dedo en mi costado, mira mis manos, las heridas del Señor. Él tuvo que decir, Timoteo, Señor mío y Dios mío, porque me has visto, has creído. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Aquellos que no vieron y creyeron. ¿Por qué? Por las heridas. Mire, hay una cosa que el hombre hizo acá en la tierra y que está en el cielo. Cuando nosotros pensamos en eso, ¿qué hice yo muchas veces para Él? Hay una sola cosa que yo hice que está allá en el cielo. ¿Y qué cosa será eso? Las heridas del Señor. Las heridas. Esas están allá en el cielo. Eso es lo que quedó de mí. Otra cosa no puede ir allá. Otra cosa no está en el cielo que yo haya hecho. Pero sí están las heridas que yo le hice a Él. Porque así con aquellas heridas sí vendrá el Señor. Y como dice un versículo allí en Zacarías, creo que el capítulo 6, 13, 6, cuando y me preguntarán qué heridas son estas que tenés en tus manos. Y yo le diré, esta fui herido en casa de mis amigos. Las heridas. Esas son las cosas nuestras que hay en el cielo. Lo que nosotros le hicimos. Seguramente la herida de las espinas, del costado, de los pies. Esas son las que están allá que yo hice. Que han quedado como testimonio de lo que Él hizo por nosotros. Por eso cuando nosotros pensamos en este versículo tan cortito de Isaías, encontramos la obra completa del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Murió por la cruz, derramó su sangre, cumplió la obra para que nosotros podamos ser salvos. Una obra maravillosa. Una obra maravillosa. Y si el Señor mismo sufrió nuestros dolores, nuestro castigo, Él sufrió para darnos a nosotros la vida eterna.
nosotros ahora podemos participar de la bendición de Dios, de la copa de bendición. Él participó de la copa de maldición, esa copa donde todos mis pecados estaban allí. Por eso cuando habla allí en el monte de Getsemaní, cuando oraba, cuando su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, sin que yo la beba, pero que no se haga la voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Y esa copa, ¿sabe por qué no la quería beber él? Porque allí en esa copa estaba mi pecado. Todo mi pecado estaba allí. Pero hágase tu voluntad. Y él la bebió, porque el juicio de Dios cayó sobre él, para darnos a nosotros libertad. Ojalá que en este tiempo que podamos disfrutar de la presencia de Dios y nos ayude a seguir adelante en las cosas de Dios. Muy bien, hermano, estamos en este tiempo especial a donde celebraremos la cena del Señor, un mandamiento que el Señor Jesús nos ha dejado para que hagamos memoria de Él hasta que Él venga. Por eso, al estar en esta hora, queremos ser partícipe de esta fiesta. Si usted tiene un pan y una copa, prepare, participe también para que nos unamos en este tiempo tan especial que el Señor nos ha dejado, recordando los sufrimientos de Él. El apóstol Pablo dice: cada vez que comiere de este pan y bebiere de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mientras esperamos aquella venida, queremos en esta hora ser partícipe de estos símbolos. Así que vamos a orar por el pan, dale gracias a Dios, así podemos participar de él. Padre eterno, gracias te damos por este maravilloso tiempo, nuestro Dios, que disfrutamos. Sé que tú habías dejado estos símbolos para memoria tuya hasta que tú vengas. Mientras esperamos tu gloriosa venida, queremos participar de esta fiesta y queremos participar el pan que nos habla de tu cuerpo sacrificado allí en la cruz y en el Calvario por nosotros. Que al pasar en esta hora de mano en mano podamos disfrutar, nuestro Dios, de este maravilloso tiempo en la cual tú nos has dejado para que podamos hacerlo para ti, para la gloria de tu nombre. Bendice el pan y lo que hemos de participar, y lo hacemos dándote gracia en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a nuestro Dios por esta copa que nos habla de tu sangre preciosa vertida allí en la cruz por nosotros. Tu palabra nos dice que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Y tú has derramado tu sangre para perdonarlo, para limpiarnos y hacernos aceptos delante de tu presencia. Queremos participar de esta copa y queremos hacer para la gloria de tu nombre. Encomendamos este tiempo en tu mano y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por este tiempo que hemos podido disfrutar de la palabra de Dios, y ojalá podamos siempre estar presente en la palabra, porque sabemos que ella nos da fuerza para seguir adelante en nuestra vida espiritual. Con esto terminamos, pero quiero dejarlo algo muy importante antes de orar, que la próxima semana posiblemente vamos a tener un estudio que nos va a enviar nuestro hermano Daniel Francia, así que aprovechen, para que yo creo que va a ser de mucha bendición para nuestra vida. Así que con esto, hermano, les animo a seguir adelante y a confiar en aquel que pronto viene. Así que vamos a orar y agradecerle por este tiempo. Padre, tanto te damos gracias porque tú, Señor,
Sabemos que has estado con nosotros, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y teniendo esta seguridad, nuestro Dios, nos despedimos para que tú estés a nuestro cuidado, como lo hace siempre nuestro Dios, y para que al andar en este mundo podamos vivir para la gloria de tu nombre. Te encomendamos este tiempo y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús.